Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta mesa redonda que organiza Vox Córdoba. En esta ocasión, como siempre, para abordar un tema de rabiosísima actualidad, que es la situación económica que atraviesa nuestra provincia y, en general, que atraviesa todo nuestro país. Una situación económica que para nosotros es una emergencia económica, y para abordar este asunto tenemos hoy con nosotros a unos invitados de excepción. A mi derecha tenemos a Antonio Díaz, que es presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba y de la Cámara de Comercio. A mi izquierda, Rafael Vados, que es el presidente de Comercio Córdoba y también de la Confederación de Comercio de Andalucía. Nos acompaña también Miguel Ángel Tamarit, que es vicepresidente de ASFACO, de la Asociación de Fabricantes de Córdoba, y Rodrigo Alonso, que es nuestro portavoz en el Parlamento de Andalucía en la Comisión de Hacienda e Industria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por participar en esta mesa redonda. Antes de comenzar, nos va a dirigir unas palabras nuestro presidente provincial, Alejandro Hernández, que además tenemos el honor de que es el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que habéis desafiado el calor para acompañarnos presencialmente en este evento y, por supuesto, a todos los que nos estén escuchando a través de las redes sociales. Queremos agradecer encarecidamente, como digo, a los ponentes su presencia en una ocasión como la que nos ocupa. Hasta hace unas semanas hemos visto cómo ese estado de alarma que tantas dudas jurídicas suscita y que desde nuestra perspectiva, como así ha sido puesto de manifiesto por nuestra dirección nacional en el Congreso de los Diputados, como digo, pues este estado de alarma parece que, bueno, de alguna manera obligaba a que todos los esfuerzos se centrasen en la lucha contra el COVID desde un punto de vista sanitario, y eso con más de 40.000 muertos que se sepa, aunque también eso es otra cifra sobre la que tenemos serias dudas. Pero bueno, sea cual fuere finalmente el número, siempre será lo suficientemente importante, lo suficientemente terrible como para que parezca efectivamente razonable que todos los esfuerzos se centren en esa lucha, como digo, desde un punto de vista sanitario. Pero una vez superado ese estado de alarma, todo indicaba que entrábamos en un tiempo nuevo en el que, bueno, pues de algún modo la lucha contra el COVID pasaba a verse, a enfocarse desde una perspectiva que tenía más que ver con lo económico, con la salida de una crisis que ya se venía dibujando desde hacía unos meses, pero que sin duda se acentuaba con esta pandemia. Y bueno, pues que parecía, a partir de esa fecha, pues como digo, el exigir todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención, y que todos los recursos se dirigieran contra ese nuevo combate. Hoy vemos cómo se están produciendo una serie de rebrotes aquí en Andalucía, y aquí en Córdoba tenemos alguno más bien sonado que no dejan de preocuparnos. Y en ese nuevo escenario, pues se pueden despertar dudas, ¿no? Podemos preguntarnos si es necesario parar la economía para garantizar la salud. ¿Podríamos permitírnoslo, no? Sería una segunda pregunta. Bueno, estamos en una situación complicada. Los rebrotes puede que lo estén incluso complicando, como decía, incluso un poco más. Y bueno, pues en esta mesa que continúa que es continuación de otras mesas que hemos venido celebrando, que hemos venido realizando, pues con otros temas de interés para la ciudad de Córdoba y en general y para todos los andaluces. Bueno, pues entendemos que la emergencia económica que estamos viviendo pues es un punto importante para trabajar sobre ello, y desde luego pues nadie mejor que los ponentes con los que tenemos la enorme suerte de contar hoy, y que, bueno, pues que nos van a hablar con conocimiento y autoridad pues de estos y otros temas concomitantes. Bueno, pues
Lo dicho, muchísimas gracias a todos y los dejo con quienes importa, que son los ponentes. Gracias. Bueno, sin más, yo creo que para romper el hielo, creo que lo suyo es empezar por Antonio Díaz, que al final, bueno, pues la Confederación de Empresarios yo entiendo que es el paraguas, ¿no?, bajo el que están todos los empresarios, y yo creo que estaría bien que nos hicieras una especie de radiografía o una foto fija de en qué situación nos encontramos ahora, ¿no? O sea, cómo están las empresas hoy, cuántas se han quedado en el camino, cuántas se espera que pueden quedarse en el camino y un poco eso, ¿no?, cuántas pueden recuperarse y sobre todo una foto fija de lo que tenemos hoy. Muy bien, Paula, pues muchísimas gracias por esta invitación. Tengo que reconocer que es la primera vez que participo en un acto con Vox. Tuviste la amabilidad de invitarme hace unos meses a participar en un almuerzo y no fue posible acompañaros, y hoy, pues por supuesto, encantado de poder estar en esta mesa, ¿no? Bueno, si todos no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no?, si dijéramos que las empresas o la situación económica de Córdoba, que es a lo que yo me quiero referir, porque mi ámbito de actuación es la provincia de Córdoba, no solamente desde como ha dicho bien Paula, desde la Confederación de Empresarios, que es la casa de todos los empresarios que voluntariamente quieren formar parte de ella, sino también, lógicamente, desde la Cámara Oficial de Comercio e Industria, que ahí sí hay unos datos muy fiables, porque son datos muy oficiales, sobre todo en materia de temas de comercio exterior, de exportación y de prestación de una serie de servicios público-privados que se imparten por las cámaras de comercio, ¿no? Simplemente deciros, y he buscado el dato esta mañana para que veamos cuántas empresas había en la provincia de Córdoba, de verdad, códigos cuenta de cotización, en el mes de enero de este año, y cuántas empresas hay en la provincia de Córdoba, códigos cuenta de cotización. Una empresa puede tener varios códigos de cuenta de cotización, porque sabéis que por los códigos de cuenta de cotización es por los que se cotiza a la Seguridad Social en función al número de trabajadores que se tienen, pues en el mes de junio. Y para no hablar de memoria, os lo voy a decir oficialmente, ¿no? En Córdoba, en el mes de enero de 2020, había 21.992 códigos cuenta de cotización. Luego, si queréis, también podemos ver el número de trabajadores que había dados de alta, porque para mí los datos realmente oficiales, los datos que realmente valen la pena, son los datos que aporta la Seguridad Social. Porque la Seguridad Social no hay trampa ni cartón, hay lo que hay. Se cotiza el que cotiza y, lógicamente, paga el que paga. Bueno, hemos dicho que en enero había 21.992 códigos cuenta de cotización, si queréis, empresas cotizando a la Seguridad Social. Y en junio, me salto toda la trayectoria de los meses de abril, de marzo, de mayo, que han sido meses muy complicados, como sigue siendo la hora, hay 20.727. Números redondos, unos 22.000 a 20.700, pues unas 1.500, 1.600 empresas han dejado de existir para la Seguridad Social en la provincia de Córdoba. Aquí tengo todos los datos de todas las provincias de España y, por supuesto, los de Andalucía. Eso es muy grave. No es lo mismo dejar de cotizar a la Seguridad Social un trabajador que desaparezca una empresa cotizante a la Seguridad Social. Sabéis que en este país tenemos una asignatura pendiente, que es el coste de la Seguridad Social. ¿No? Si creemos que la Seguridad Social, siempre lo hemos dicho desde las organizaciones que defendemos a los empresarios y a los autónomos, ¿no?, es un impuesto al empleo, un impuesto muy duro y muy difícil de satisfacer en determinados momentos, ¿no? Una empresa tiene que cotizar en torno al 32% de la base reguladora del salario de un trabajador a la Seguridad Social, ¿eh? Por lo tanto, es un impuesto al empleo muy importante, con otras connotaciones, lógicamente. Entonces, si en menos de 5 meses han desaparecido 1.600 empresas en esta provincia, ¿qué puede pasar de aquí a fin de año? Ahora mismo estamos anestesiados. Lo quiero decir
así de claro. Estamos anestesiados porque estamos anestesiados por los ERTE, estamos anestesiados por otras medidas de suavización de la financiera hacia las empresas, pero de aquí a unos meses puede venir o se puede producir, si no lo sabemos remediar y no se toman las medidas adecuadas, y me gustaría que eso pudiera ser así y que se nos escuchara a las organizaciones empresariales, puede producirse la tormenta perfecta, ¿no? Y la tormenta perfecta luego es muy difícil de... Ahora mismo estamos en una situación, yo lo digo muchas veces en alguna entrevista que otra, donde, bueno, estamos sufriendo una guerra donde no ha habido destrucción de infraestructuras. Sí, los hospitales siguen ahí, los puentes siguen ahí, pero lo que se puede producir a partir de los próximos meses, si no somos primero conscientes de lo que estamos viviendo y somos respetuosos con las medidas sanitarias, que es lo más importante, al final la vida de las personas es lo más importante siempre, puede ser una guerra, pero con una destrucción muy importante, que es la destrucción de empresas y la destrucción del tejido que tiene la capacidad de crear empleo y de mantener el empleo. No ya de crear mucho más, que ya sería magnífico, pero la situación es difícil, es peligrosa y yo creo que es de una responsabilidad absoluta por parte de toda la sociedad. Al margen de determinadas medidas que puedan tomar los gobiernos, pero yo creo que es un tema de concienciación ciudadana y de los ciudadanos a un nivel extremo. Bueno, tenemos ya la cifra, dura la cifra, 1.600 empresas menos en Córdoba. 5 meses en Córdoba, es duro. Pero bueno, esas son las que no han sobrevivido, luego están las que yo no diría que han sobrevivido, yo diría que están intentando, ¿no?, sobrevivir en una situación que para nada ha vuelto a ser como antes. Me gustaría que tanto Miguel Ángel como Rafa nos explicaran un poco qué necesitan las empresas que están peleando cada día para poder sobrevivir. Si estamos hablando de liquidez, de ayudas públicas, o sea, ¿qué necesitan los que están peleando cada día para no acabar bajando la persiana, ¿no?, como estas 1.600 que desgraciadamente ya difícilmente podrán recuperarse? Miguel Ángel, ¿si te parece? Perfecto. Muchas gracias, Paula, por la invitación, y encantado de poder estar con vosotros y con los contertulios con los que me encuentro en este momento. Pues indudablemente en el marco en el que nos encontramos es un marco, como decía el presidente de CECO, de tormenta perfecta, y esta tormenta perfecta ahora mismo nos lleva a las empresas a solicitar sobre todo un marco legislativo muy flexible a la realidad de ahora, porque el contexto está cambiando mucho. No olvidemos que hoy nuestra economía es más global que hace 3 o 4 años y evidentemente estamos en un contexto en el que tenemos que luchar por sostenernos y luchar por mantenernos para poder, en la medida de lo posible, mantener los puestos de trabajo de nuestras plantillas. Una de las cuestiones más importantes, más allá de la flexibilización, es la situación de la liquidez hacia las empresas, con el objetivo de que no entremos en una situación de bancarrota. Y no se trata de ir a la Administración para pedir una ayuda, sino se trata de alguna manera de buscar mecanismos a través de las entidades financieras, como se ha puesto encima de la mesa, pero entendemos que los importes que se han puesto encima de la mesa no van a cubrir sin duda lo que está sucediendo. Antes lo decía con la propia situación de todas estas empresas que han desaparecido en Córdoba. ¿Qué se podría haber hecho? Pues indudablemente la liquidez es un factor inmediato porque es lo que permite dar oxígeno a las empresas para poder continuar. Pero más allá de eso, hay otro factor que ha comentado Antonio Díaz, que tiene que ver con que las empresas ahora mismo están invernadas, aquellas que han solicitado una situación de ERTE, y un ERTE que, al juicio de los empresarios, no está siendo lo flexible que tiene que ser para entender las circunstancias y el contexto en el que nos hallamos. Es muy importante poder alinear los ERTE a la capacidad productiva que se tenga en un momento cada compañía. Me explico. Si ahora mismo solamente se puede vender el 30 o el 35% de las ventas históricas, tenemos que trabajar para crear un contexto legal y un sostenimiento fiscal y un incentivo a la inversión para permitir mantener el negocio vivo, porque no hay peor cosa que un empresario esté frustrado
por una situación sobrevenida como esta y le tenga que llevar a tomar decisiones como la que se están tomando. Lo que está claro que ahora mismo no se puede sostener la tienda más cercana de nuestra casa con 5 o 6 empleados y se va a tener que adaptar a la situación de 2 empleados o 3. Pues esa misma circunstancia sucede con las empresas de diverso tamaño y tenemos que trabajar en un marco que permita el sostenimiento de las mismas. Luego, por otro lado, también tenemos que crear un marco de agilidad para el desarrollo de proyectos y poder llevar a cabo muchos que hasta la fecha no se han podido poner en funcionamiento o en ejecución, teniendo en cuenta el marco legislativo. Como antes decía, estamos en una situación de emergencia, que lo dice el título de lo que hoy nos convoca, sin duda, pero también estamos en una situación en la que nuestras compañías y nuestras empresas se van a enfrentar al contexto que viene, porque más allá de la emergencia sanitaria hay una situación de transformación de la economía, hay una situación de transformación de las necesidades de formación que necesitan nuestros jóvenes, de las necesidades del uso de la tecnología, de las necesidades del uso del teletrabajo, hasta dónde y cómo hacerlo. Indudablemente eso nos lleva a diseñar una nueva forma de actuar y, sin duda, no dejando de ser competitivo. El talento, el conocimiento y el incentivo a todas esas políticas son esenciales para que nuestras empresas puedan seguir existiendo y, sobre todo, puedan ser una referencia en el futuro. Principalmente entendemos que esas son las cuestiones más importantes que hay que poner encima de la mesa. Y en cuanto al comercio, Rafa, quizás lo que tenemos más cerca, ¿no? Y además yo creo que la mayoría son autónomos, pymes, o sea que quizás tienen a lo mejor hasta menos recursos y menos margen de maniobra de lo que pueden tener grandes empresas, ¿no? Para salir adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes en primer lugar y agradecer a vos la invitación. Me gustaría personalizarla en ti, Paula, y por supuesto en Alejandro. Y me gustaría también aprovechar este momento para agradeceros a vos el apoyo que le estáis prestando tanto a nivel local como a nivel regional a las reivindicaciones, a las cuestiones que ponemos encima de la mesa, el pequeño comercio, el comercio de cercanía, que es un sector vital para la economía y el empleo, tanto en la ciudad como en la provincia de Córdoba y a nivel regional, ¿no? Prácticamente un 30% de la economía de la provincia de Córdoba está en torno al sector del empleo, un 30% de la economía y del empleo, ¿no? Y, por tanto, bueno, os quería agradecer y aprovechar este momento para agradeceros tanto a ti, Paula, como a Alejandro, y, por supuesto, las horas que hemos echado hablando por teléfono con esa PNL, Rodrigo, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz en apoyo del pequeño y mediano comercio. La verdad es que os lo agradezco muchísimo y el sector os lo agradecemos. Yo me gustaría ir un poco hacia atrás y hacer un poco un análisis del pre-COVID, ¿no? ¿Cuál era la situación de la provincia de Córdoba antes del COVID? Una situación que, sinceramente, no era especialmente buena, ¿no? La provincia de Córdoba teníamos en torno a 280.000 trabajadores ocupados afiliados a la Seguridad Social. De ellos teníamos 166.588 que estaban en el régimen general, 57.311 en el sector agrario, 3.453 personas en el régimen de hogar y 52.691 autónomos. Ya en aquel momento teníamos 86.137 desempleados en la provincia de Córdoba. Eso suponía a nivel provincial un 24,89 y a nivel de la ciudad de Córdoba un 27,02. Con total seguridad, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios, mi presidente Antonio Díaz. Estamos ante, y ha dicho también Miguel Ángel Tamarí, estamos ante una economía a día de hoy hibernada y, por supuesto, estaremos ya por encima de un 30%, si no un 35% de desempleo en la provincia de Córdoba, lo cual es una absoluta barbaridad. Traía el dato de las empresas, Antonio, y efectivamente han caído más de 1.600 empresas en la provincia de Córdoba. Es un dato muy duro, pero yo creo que la dureza de esta crisis la vamos a ver en enero del 2021. Creo que ahí vamos a ver hasta dónde va a llegar la profundidad de esta crisis. Y yo, lamentablemente, creo que esa cifra
se va a multiplicar por 4 o por 5 con total seguridad. En sectores como el al cual represento y me centro ahora en él, como es el sector del pequeño y mediano comercio, en una situación con un 35% de paro. Yo, para los que no lo sepan, soy informático, no soy economista, pero al final un sector como el pequeño comercio depende de cómo están los bolsillos de los consumidores. Evidentemente, con un 35% de paro, la capacidad de consumo del consumidor en la provincia de Córdoba va a ser muy limitada y se va a centrar fundamentalmente en los productos más necesarios y básicos, ¿no? Por lo tanto, el escenario que se nos plantea es un escenario muy complicado, muy difícil y que vamos a necesitar de muchísima ayuda por parte de las distintas administraciones para conseguir mitigar en la medida de lo posible esta situación tan complicada que se nos avecina y en la que ya estamos inmersos en ella. Bueno, yo creo, Rodrigo, que ahora toca ya la pregunta del millón. Yo creo que está claro que los empresarios solos no pueden, y que es un momento en el que las administraciones deberían dar la talla, tanto las administraciones locales en la medida de sus competencias como la autonómica como el Gobierno central. Tú, bueno, como representante aquí de una de las administraciones, ¿crees que se está dando la talla, que se está respondiendo a los empresarios como de verdad esperan y como merecen? Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer, ¿verdad?, la invitación por parte de Vox Córdoba, sobre todo con estos ponentes, ¿verdad?, que representáis a lo que son los verdaderos generadores de empleo, como son autónomos, micropyme y pyme, sobre todo también el pequeño comercio, tan olvidado tradicionalmente. Y la verdad que esta situación de crisis nos ha tocado vivirla en un escenario totalmente distinto, un escenario de incertidumbre que nos pone en términos económicos en una situación de posguerra, pero en una situación totalmente distinta. Y lamentablemente pues, nos toca afrontarla con el peor gobierno posible, el peor gobierno de la nación posible que nos podía tocar. Las administraciones, una administración solvente debe estar siempre preparada y no sobredimensionada para cuando en una circunstancia como esta, que es una situación sobrevenida, no debemos perder de vista que se obligó a cerrar empresas y a confinar a la población. Eso quiere decir que ni se produce ni se consume, salvo en los servicios esenciales. Y ante esa situación se produce un shock de oferta y un shock de demanda. Ante estas situaciones, si un Estado está correctamente dimensionado, debe ser garante de sus ciudadanos. Si tuviésemos una estructura de déficit acorde o un superávit, o tuviésemos un nivel de deuda que nos permitiese ahondar más en el nivel de deuda sin perjudicar la estabilidad presupuestaria o el equilibrio del país, pues evidentemente todos los generadores de empleo, sean autónomos, sean pymes, sean micropymes, tendrían la garantía del Estado. Se han sacado líneas de liquidez porque la inmediatez era inyectar liquidez, pero no debemos de perder de vista que esta inmediata liquidez es una deuda a corto plazo. Si bien es cierto que ahora hay una carencia, el año que viene ustedes, los empresarios, ya tenéis que estar pagando impuestos. Y esto no se va a recuperar en un año. Estamos asistiendo ahora a la Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía. Lamentablemente ha habido dos partidos que no han querido sumarse a esta comisión, como han sido el PSOE y Adelante Andalucía. Y de todos los ponentes que vienen, el principal punto común a todo ello es la incertidumbre. Tenemos un escenario de incertidumbre. Y para los mercados lo peor que hay es la incertidumbre. Si no, desde las administraciones no somos capaces de generar la confianza suficiente, primero para estimular la demanda por parte del consumidor y segundo para atraer la inversión, ya sea nacional o ya sea extranjera, pues estamos ante un proceso en el que el crecimiento va a ser muy lento. ¿Cuál sería la solución? La solución, creo que por parte de nuestro grupo se puso encima de la mesa, que era no solamente inyectar liquidez a las empresas, sino dotarlas de fondos no reembolsables. Esa era la palabra. Porque de esa manera el empresario cubre la merma de ingresos y el Estado es el garante en ese momento dado. Si ahora mismo ustedes, el autónomo, el carpintero, que tiene 3 trabajadores, ahora le hacen abrir la persiana, pero probablemente no tenga dónde ir.
Porque el que tenía dentro de su economía doméstica, tenía pensado por montar una cocina, a lo mejor no la monta, porque la incertidumbre futura le invita a guardar ese dinero. No existe una confianza por parte de la Administración pública. Y esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Y la reflexión es esta, bajo nuestro punto de vista. Y es que la dimensión de una administración pública debe ser adecuada y debe atender los servicios esenciales públicos: seguridad, sanidad, educación, dependencia, políticas sociales. Pero todo aquello que ha formado parte o que se ha ido gestando dentro de la administración, la que llamamos administración paralela, que no tiene un claro objetivo en términos de gasto público, no tiene un claro objetivo de eficiencia, eficacia o economicidad, todo eso es algo que tenemos que eliminar. ¿Para qué? Para que cuando vengan estas situaciones, el Estado o la Administración de turno pueda ser garante de ustedes. Y ser garante de ustedes, del autónomo, de la micropyme y de la pyme, es, al fin y al cabo, ser garante del trabajador. Porque el principal fastidiado de esta crisis es el trabajador. La persona que está trabajando y pierde su puesto de trabajo, o aquella persona que, queriendo trabajar, no encuentra un puesto de trabajo. Y este es el verdadero quid de la cuestión y el fondo del asunto. Salvando los generadores de empleo, que, insisto, deben ser autónomos, micropyme y pyme. Hay un dato que quizá usted lo pueda corroborar: más del 95% de las empresas de Andalucía tienen menos de 20 trabajadores. Ese es el modelo de empresa que hay en Andalucía. Y eso no podemos perderlo de vista. Y es a ese modelo al que tenemos que ayudar. Así que la Administración central está haciendo muy poco por todos estos empresarios. Por ende, está haciendo muy poco por los trabajadores. Y la Administración a nivel regional, dentro de sus competencias, creemos que también debería hacer, y en eso estamos, ¿verdad?, desde el Grupo Parlamentario Vox, deberían de hacer guiños con más fuerza y con más ahínco para este tejido productivo y, por ende, como digo, en beneficio de los trabajadores. Sí, sin problema. Al hilo de lo que ha dicho Rodrigo, en la provincia de Córdoba, más del 90% de las empresas son de menos, no de 10, de 5. De menos de 5 trabajadores. Es decir, tenemos un tejido empresarial muy débil, muy débil. Claro, ¿quiénes sufren más ante una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora mismo? Los más débiles. Entonces, vamos a sufrir más que otras comunidades o que otras provincias que quizás tengan un tejido empresarial más importante que el que tenemos en la provincia de Córdoba, que era un poco por lo que yo me retrotraía un poco al previo del COVID, cuál era el escenario el que teníamos, ¿no? Yo creo que era un mal escenario, muy mal escenario, y por tanto ahora todo esto se va a complicar muchísimo. Yo creo que quizás, y bueno, aquí hay personas quizás más autorizadas que yo, como es Antonio, quizás sería un buen momento para empezar a trabajar en unas bases más importantes a nivel empresarial en la provincia de Córdoba. Creo que todo esto lamentablemente se va a llevar por delante a muchísimo tejido empresarial. Por lo que decía, por la debilidad de ese tejido, va a ser muy complicado poder salvarlo, lamentablemente, y yo creo que quizás habría que trabajar en esas nuevas bases del sector empresarial, unas bases más sólidas y más fuertes y que puedan, llegados momentos de este tipo, puedan aguantar con más firmeza, ¿no? Y, por supuesto, compartir cuestiones que ya se han dicho antes, referentes a la flexibilidad, que tan importante y tan necesario en estos momentos, y comparto totalmente con Rodrigo, y sobre todo en sectores con una fortaleza aún más pequeña, por así decirlo, más débil, con más debilidad, como el sector del pequeño comercio, en que al final un ICO al final es deuda, evidentemente. Quizás para ciertos sectores mucho más pequeños y con menos capacidad de poder endeudarse, como es el sector del pequeño comercio, serían muy interesantes, Rodrigo, los fondos reembolsables, qué duda cabe.
sería muy interesante. Perdón. También al hilo de lo que ha dicho Rodrigo, no puedo resistirme a un comentario. Con respecto a los fondos no reembolsables, es curioso que están en el Gobierno central, a la gresca en Europa, exigiendo que sean no reembolsables. Sin embargo, no dudan en exigir hasta el último euro a los empresarios para que devuelvan. Entonces, lo que quiero para mí, que menos, ¿no?, que lo quiera para aquellos que están sacando adelante este país y generando empleo. Bueno, hemos hablado de que al final ha habido que cubrir lo inmediato. Yo creo que todos coincidimos en que en un momento concreto, quizá, bueno, responder a lo inmediato era lo que se esperaba, pero yo creo que a medio plazo y, sobre todo, coincidiendo todos en lo que se nos viene encima, yo quería preguntaros ya a los cuatro, ir interviniendo como consideréis, si salimos de esta con más Estado o con más mercado. O sea, si habría que empezar a trabajar en un proyecto de reconstrucción del país basado en la colaboración pública-privada, algo que Vox defiende porque lo llevamos en nuestro ADN, somos absolutamente liberales, pero parece que otros apuestan por el intervencionismo, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber vuestra opinión de, a medio y a largo plazo, ¿cómo creéis de verdad que se saca adelante este país? O sea, si las administraciones deben colaborar con la iniciativa privada o intentar ellos, bueno... Si quieres, hago mi reflexión, ¿no?, con lo que acabas de exponer. Hace escasamente 15, 20 días se celebró algo en Madrid para mí bastante fuerte, bastante importante. Fue la cumbre empresarial que organizó la COE, la Confederación Española de Empresarios, y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, a la cual las organizaciones que estamos aquí pertenecemos en cadena, en escala, porque llevo muchos años, yo tengo que reconocer que llevo muchos años en este mundo de la defensa de los intereses de los empresarios y trabajando para los empresarios y asumiendo el ADN empresarial completamente, ¿no? Pero no había asistido nunca a un acto de tanta reafirmación como ocurrió del 15 al 25 de junio en la COE, donde empresarios de todos los tamaños, autónomos, tuvo por ejemplo Lorenzo Amor, fue uno de los que participaron, empresarios de todos los tamaños, desde el más grande, grupo Inditex, al más pequeño, fueron pasando, empresarios, como yo digo, de carne y hueso, es decir, personas que se le puede mañana ir a visitar en su empresa, ¿no?, y ver lo que tienen allí, lo que hacen, lo que dejan de hacer, los problemas que tienen. Por primera vez yo vi llorar a un empresario, pero llorar físicamente a un empresario. Me causó una impresión tremenda. ¿Por qué? Porque ese hombre hace 5 meses era una potencia empresarial. Me estoy refiriendo pues al de Europa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Pepe Hidalgo. Pepe Hidalgo, José Hidalgo. Pepe Aviones. Exacto. Bueno, ese hombre empezó a llorar, porque en 5 meses, en 4 meses, no tenía nada. Había tenido que cerrarlo todo, como bien has dicho. Si las cosas no son espontáneas, son por obligación, por ley. Sí, a partir de mañana se cierra su empresa. Usted deja de facturar, usted deja de funcionar y ya veremos qué pasa cuando pueda esto volver a abrirse. Hombre, allí se pusieron sobre la mesa, y si un gobierno es inteligente, y yo no quiero pensar en gobiernos no inteligentes, habrá dirigentes no inteligentes, pero los gobiernos tienen que ser inteligentes, porque los gobiernos representan a los países y los países son soberanos y la soberanía es muy importante para la reafirmación del ser humano. Dicho esto, todo ese elenco de recomendaciones de carne y hueso que allí se le hizo llegar al gobierno es para que lo tengan en cuenta, es para que realmente sean conscientes de que este país, si no es por la empresa, y cuando hablo de la empresa lo hablo con mayúsculas, desde la más pequeña al autónomo que tiene un trabajador o no tiene ninguno, o tiene su propio empleo, a Inditex o a Iberia. Iberia va a tener que ser rescatada por el Estado. Nos vamos a quedar en la compañía aérea por excelencia de nuestro país, va a tener que tener aportación de capital público para poder seguir adelante si quiere seguir funcionando. Es que eso ha pasado en 3 meses. Es decir,
La crisis del año 2008, que fue una crisis financiera al 100%, fue una crisis que del 2008 al 2013, antes hemos dado las cifras de empresas que desaparecieron en esta provincia, desaparecieron 5.000 empresas, 5.000 códigos de cuenta de cotización en la crisis del 2008. Aquí van 1.600 en 4 meses. Entonces, si el Gobierno no acepta lo que están diciendo los que de verdad están jugándose su dinero, jugándose su vida y arriesgando todo su patrimonio presente y futuro para poder hacer de este país un país moderno, un país empresarial, un país emprendedor, un país que crea puestos de trabajo y que funciona la gente y que la gente pueda vivir, porque aquí estamos hablando de que poder vivir, pues lógicamente será una situación lamentable para el mundo empresarial, ¿no? Porque allí se dijo de todo, se habló de financiación, se habló de impuestos, se habló de tecnología, se habló de relaciones laborales, se habló de teletrabajo, se habló de infraestructura, se habló de sanidad, se habló de investigación. Pero no hablaron los gobiernos muchas veces, con los debidos respetos, no han creado ni un solo puesto de trabajo. Los puestos de trabajo los crean los empresarios. Y los puestos de trabajo, quienes saben crearlos son los empresarios. Porque, hombre, jugar con la cartera ajena es fácil. Lo difícil es jugar con tu cartera. Eso sí que es difícil. Y que encima te salga bien la operación y que funciones y que crees puestos de trabajo y que ganes dinero, que es absolutamente legítimo para el mundo de la empresa ganar dinero. Si una empresa no gana dinero, lo que no tiene es que existir. Será otra cosa. Será un ente que genera sueldos, pero no una empresa que genere beneficios, que es absolutamente legítimo, ¿no? Entonces, bien, es un poco lo que quería decir en este momento. Luego, si quieres, seguimos hablando de más cosas. Tú has dicho que no quieres pensar en gobiernos poco inteligentes, pero bueno... No quiero pensar en gobiernos poco inteligentes. Sí, pero partimos de la base de que al final el empresario es un explotador, los empresarios se aprovechan de los ERTE. O sea, en esta situación que atravesamos, encima, tenemos que estar permanentemente por parte del gobierno viendo y oyendo ataques sistemáticos a los empresarios, que encima, ya te digo, en un momento de que necesitan ayuda, lo que menos necesitan, desde luego, es que se cuestione su honradez y su lealtad, ¿no? A los trabajadores y al proyecto de país que tenemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio, con todo lo que ha dicho. Y al hilo de lo que tú decías antes, hombre, yo creo que es importante, y sabes que de eso hemos hablado en bastantes ocasiones, muy importante la colaboración público-privada. Creo que hay que seguir trabajando e insistiendo en esa fórmula de la colaboración público-privada, a pesar de que Alejandro en algunas cuestiones te pida que la Administración intervenga para buscar ese equilibrio, como es en ese desequilibrio que hay entre el pequeño comercio y otros formatos comerciales. Pero creo que es muy importante el tema de la colaboración público-privada. Y yo, por entrar en cuestiones de la provincia, yo creo que hay temas muy importantes y en los que los partidos políticos podéis influir y debéis de influir. Y hablo de algo que yo, a través de una organización que presido y que hicimos un planteamiento hace unos años referente a la contratación pública. Creo que hay que trabajar, y es muy importante trabajar en que lo que se licite en la provincia de Córdoba por parte de las administraciones públicas en la provincia de Córdoba, intentar legalmente, evidentemente, como no podía ser de otra manera, intentar que quede en empresas de la provincia de Córdoba. Es importante. Creo que es algo que, si echamos la cuenta de todo lo que se licita en la provincia de Córdoba y qué es lo que realmente se queda y qué es lo que realmente se va, es mucho valor añadido el que quedaría en la provincia de Córdoba. Se me ha olvidado traerme ese dato, que lo tenía desde hace unos años. No lo creemos. Pero quiero decir con esto que son cuestiones en las que yo creo que habría que incidir y que habría que trabajar, ¿no? Igual que creo que habría que, como he dicho antes, empezar a diseñar ese nuevo modelo empresarial de la provincia de Córdoba, ¿no? Que yo, y lo lanzo y lo dejo ahí, hay dos sectores que creo que serían muy importantes, tanto al corto como al medio plazo, y que creo que tienen una capacidad enorme de desarrollo, que es el tema de la agroindustria, porque tenemos una economía en la provincia de Córdoba fundamentalmente centrada en el sector primario
y en el sector terciario. Producimos mucho, no solamente aceite, donde producimos el 12% del aceite a nivel mundial, sino también en otro tipo de productos, como es el trigo duro, donde me hablaba un empresario del sector de la agroindustria, que somos el principal productor a nivel nacional de trigo duro. Y me decía, dice, en Córdoba, Rafa, caben 7 o 8 semoleras. Podría haber, por la producción que tenemos. Dice, y tenemos una y es catalana, que es Pastagallo. O sea, y tengo un dato aquí que me han dado hoy. En el año 2019, no, el 18, se produjeron 365.000 toneladas de aceite en la provincia de Córdoba. Solamente un 30% se envasó aquí. El 70% se fue. Entonces, creo que en el sector de la agroindustria tenemos un recorrido muy importante y creo que en el sector turístico es un sector que también en el corto y en el medio plazo nos puede dar grandes satisfacciones. Pero claro, hay que trabajarlo, yo creo que de una forma distinta a lo que se ha trabajado hasta ahora. Aquí, y bueno, me voy a atrever a decir algo, es que aquí yo he conocido a concejales desde el año 2009 y hay un refrán, siempre el refranero tan sabio, que dice, otros vendrán que buenos te harán. Cada uno que va pasando va mejorando lo anterior. Vamos, una cosa espectacular. Espectacular. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones, como es el sector turístico o la agroindustria, serían sectores en los que, sin duda alguna, habría que trabajar para potenciarlos y mejorar la economía y el empleo de la provincia de Córdoba a corto y medio plazo, ¿no? Miguel Ángel. Coincido plenamente con lo que ha dicho Antonio Díaz y Rafael. Indudablemente, yendo a la respuesta directa de si salimos con más Estado o con más empresas, sin duda salimos con más empresas, pero salimos con un Estado en el que la presión fiscal se baje a mínimos, se incentive no la creación de empleo, se incentive el mantener el empleo y mantener a las empresas. Eso yo creo que es bastante importante. No podemos estar hablando ahora de una presión fiscal como la que se está poniendo encima de la mesa, porque hay países del arco mediterráneo de que ya han iniciado el incentivo fiscal para reducir los impuestos, para atraer al turismo y atraer a los sectores más importantes dentro de su economía. Indudablemente ese es el camino que se debe llegar. Luego coincido plenamente con lo que ha dicho Rafael y a nivel local. Tenemos que ver en qué somos fuertes y en eso que somos fuertes hacer una gran reserva estratégica de empresas que sea capaz de atender la demanda local y también de atender otros mercados. Tenemos una gran capacidad para hacer muchas cosas, como antes ha citado en el tema agroindustrial, pero tenemos un problema, que hace muchos años emprendió la venta de esos productos los italianos y eso nos ha dejado atrás. Y eso va a ser muy difícil el poder cambiarlo. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Indudablemente, yo no entiendo 25 cooperativas en un radio de acción de 15 kilómetros. Hay que crear una gran cooperativa de aceite que sea capaz de ser tractora y músculo y diferenciador en el ámbito no solamente de su provincia y de su región, sino también para que pueda competir en mercados internacionales. E indudablemente tenemos que trabajar por tener perfiles profesionales, que indudablemente en Córdoba hay talento para ello, que puedan ser parte de la voz de lo que necesitamos. Y eso también es una línea muy importante en la que hay que trabajar. La financiación público-privada, indudablemente, es un factor a tener en cuenta. Y el apoyo de las administraciones a las empresas también. Pero, ojo, demos apoyo a aquellas empresas que sean viables o casi viables, pero no quedamos algo que ya estaba en el pre-COVID, en una situación complicada, ponerlo a flote, porque sería un mal uso del recurso público. Debemos de intentar sostener aquello que es viable, que tiene mercado, que tiene visibilidad, que tiene talento y que tiene una buena estructura. Y yo creo que esa reserva estratégica, al hilo de lo que comentaba Rafael, en esa línea se puede seguir actuando. Luego hay otra cuestión muy importante. El tejido empresarial de Córdoba es el que es, el tejido empresarial de Andalucía es el que es. Y ya lo hemos dicho antes, los datos del 95% que tú hablabas y lo bajaba más al suelo, si me permite, antes, pues tenemos que tener en cuenta que esa ayuda que venga de la Administración venga de dos puntos de vista.
desde un punto de vista incentivador, reembolsable en alguna parte y evitar el tener que acudir a un rescate. Porque al hilo de lo que tú decías, Iberia en su momento tuvo que acudir a un rescate en el año 1984, cuando la SEPI tuvo que comprar parte de Iberia que luego se generó en otras compañías unidas, pero ahora mismo estamos en un contexto de que el Estado no puede ponerse a participar en todas las compañías que están así. Necesita un efecto multiplicador y ese efecto multiplicador lo da la banca. La banca se le tiene que flexibilizar los niveles de riesgo y de concesión de créditos de Europa, indudablemente con el colchón de Europa, pero no, lo que no podemos es tener ahora mismo unos criterios, unos ratings de solvencia aquí que impide el que puedan fluir créditos y luego te encuentras con el Banco Central Europeo que dice que los bancos no dan dinero. Y ha habido situaciones en que los bancos no dan dinero. Yo creo que a vosotros ha llegado. Los bancos están dando dinero ahora porque se encuentran al ICO respaldando o porque se encuentran a un sostén público detrás. Pero los bancos tienen la obligación de ahora mismo de apostar porque le deben a la sociedad todo lo que la sociedad ha hecho con los ahorros puestos en sus cuentas. Y eso es una labor, si me permitís, casi obligada, de hacerlo conjuntamente con las administraciones. Y luego, por otro lado, las empresas ahora mismo se van adecuadas a la realidad. Yo también creo que es importante poner encima de la mesa de que las administraciones hay que ponerla de acuerdo a la realidad. Me explico. Empleo, por supuesto, pero no podemos sobredimensionar la administración y tenemos que reflexionar si el dimensionamiento actual de la administración es el idóneo, porque nos podemos encontrar que va a haber actividad económica. Entonces, en una actividad económica no va a haber una licencia. No, entonces, ¿quién va a pagar eso? Nos vamos a encontrar nuevamente, creo que era, Antonio, tú me lo puedes corregir, llegó un momento en España en el que 2 de cada 5 empleos los generaba la administración pública. Eso no se puede sostener en el tiempo y tenemos que trabajar para que la empresa sea ese motor de cambio y más empresas y menos administración. Para esto, Rodrigo, me gustaría que me lo contestaras tú, porque al final yo creo que hemos puesto sobre la mesa, evidentemente, menos Estado, ¿no? Yo creo que menos Estado, pero mejor Estado. Es decir, todo lo que se está planteando necesita un liderazgo. O sea, al final, cada empresario de forma individual es muy difícil que acometa todo lo que estamos hablando aquí, porque yo creo que coincidimos todos en que aquí tiene que ponerse sobre la mesa un nuevo modelo, porque quizá lo de antes ya no sirve. Entonces, alguien tiene que liderar este modelo y poner sobre la mesa opciones a las que puedan sumarse empresas y dar un respaldo y dar una solvencia y tener credibilidad. Y al final, yo no sé, yo en Córdoba capital me temo que no tiene pinta de que vayan a bajarse impuestos, me da a mí el tufillo de que no es la idea, porque al final es muy goloso el gestionar tú el dinero porque crees que así, bueno, pues compras voluntades y vas callando bocas y es peligroso porque yo creo que el dinero donde mejor está es en manos de los empresarios, evidentemente, que son los que hacen el mejor uso y sobre todo luego repercute de forma directa en el empleo. Pues te digo, yo hablo de Córdoba, que es lo que yo conozco, tú lógicamente hablas de Andalucía y lo de España nos tememos lo peor, pero menos Estado o mejor Estado. Eso. Sí, bueno, yo me gustaría matizar algunos detalles. En realidad, el dinero donde mejor está en el bolsillo del ciudadano. Ahí donde mejor está el dinero, en el bolsillo del ciudadano. Porque estando en el bolsillo del ciudadano, el ciudadano puede ahorrar, puede invertir, puede consumir y empieza a moverse toda la cadena de producción. Y el mejor sitio donde está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, lo cual no quiere decir que no tenga que estar también en el bolsillo del empresario, por supuesto que sí, porque el empresario abre su puerta todos los días para ganar una rentabilidad, evidentemente. Lo que no puede estar ni el ciudadano, ni el trabajador, ni el empresario es permanentemente confiscado por las arcas públicas. Y eso es un modelo en el que tenemos que pararnos a pensar. Se hablan de teoría económica, del liberalismo, del neoliberalismo, se habla de socialismo, del comunismo. Lamentablemente ya tenemos pinceladas de comunismo en este país, esperemos que dure poco, pero lo que realmente necesitamos es todas estas teorías económicas, cruzarlas con la economía real. Usted ha hablado, por ejemplo, del tema del aceite. Nosotros abogamos por proteger el producto nacional. ¿Eso quiere decir que somos intervencionistas? Pues mire, usted no lo sé. Puede ser que seamos proteccionistas,
Pues puede ser. Yo lo que quiero, nosotros lo que queremos es que usted compita en el mercado en igualdad de condiciones que con el producto que viene de fuera. No podemos competir en producir tomate con Marruecos cuando allí el coste de producción es 14 veces menor. Entonces, sí hay que fomentar el producto nacional porque tenemos un producto de calidad, pero sin perder de vista cuál es el grave problema que tenemos. Y el grave problema que tenemos es que los mercados se nos llenan de productos que vienen de países de terceros en los que no competimos en igualdad de condiciones. Si compitiésemos en igualdad de condiciones, el mercado es libre, pero no es así. Con lo cual, abogamos por proteger nuestro producto, claro que sí. Ahora mismo, en esta situación de incertidumbre, se produce un aislamiento en cada uno de los países. Dentro de la propia Unión Europea hay división, normal. Usted ha comentado que el Gobierno está pidiendo ahora fondos. Los que tienen que poner la pasta exigen medidas. Porque no puede ser de otra manera. No puede ser que se gaste sin seguir un criterio lógico, sin tener un objetivo. En la Junta de Andalucía nunca se han llevado a cabo programas con un objetivo definido. Es imposible, con una auditoría o con un examen, es imposible lograr, ¿cómo sería? No matizar, sino es imposible contrastar si aquello por lo que se diseñó un programa se ha conseguido el objetivo o no. Y es una administración que mueve un presupuesto de 38.000 millones de euros. El tiempo de café para todo ha terminado. Tenemos que elegir. Y los ciudadanos tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre tener 17 reinos de taifa o tener un Estado centralizado. Es, al fin y al cabo, el modelo cooperativista. ¿Qué sentido tiene en un pueblo tener 15 cooperativas? Habrá que juntarlas todas en una. ¿Por qué? Porque la sinergia positiva que supone el auno de esfuerzo, compites con mayor calidad, repartes mayor beneficio, concentras la producción en un único punto, te permite salir al exterior y ser competitivo, porque en precio podrán otros competir con nosotros, pero en calidad no. Nadie va a sacar mejor calidad que la que se produce en nuestra tierra. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Pero esto tenemos que aprovechar esta situación dentro de la desgracia como una oportunidad. Y el apalancamiento debe ser la digitalización, por supuesto. Yo vengo de un sector de las telecomunicaciones y evidentemente sabíamos que la digitalización no es que iba a llegar, estaba aquí, estábamos en ese proceso de transformación digital. Lo que jamás podíamos pensar es que se pudiera dar ese salto por culpa de un virus. Eso creo que nadie ha sido capaz de anticiparse a esta cuestión. Pero sí hay algo que es un hecho verídico. Y es, por ejemplo, la Administración Pública tenía un proceso de digitalización de 5 años. Ese objetivo de 5 años lo ha conseguido en 3 meses. 3 meses. Es decir, si el poder político quiere, las cosas se hacen. Y ahí es donde tenemos que ahondar, y ahí es donde tenemos que reclamar. Y cuando los políticos nos reunimos con el tejido productivo, con la sociedad civil, con los agentes sociales, es eso lo que ustedes tienen que demandar. Y no tienen que tener pelo en la lengua en decir lo que estamos diciendo aquí ahora mismo. Nosotros no somos competitivos porque no hacen la competencia desleal países de terceros, a los que no se les exige todo lo que se le exige al empresario de aquí, al agricultor de aquí. Antes de esta crisis estaban los agricultores en la calle. Eso ya se nos ha olvidado. Hace 3 meses estaban los agricultores en la calle porque pedían rentabilidad para sus productos. Y eso es lo que hay que ir a luchar. Si vivimos dentro de la Unión Europea, tenemos que hacerlo dentro de una frontera única. No sirve de nada que en el puerto de Algeciras no dejemos entrar cisternas de aceite que venga de Túnez cuando luego me las van a meter por Italia. Si somos frontera única, somos frontera única.
Y si queremos competir con eso, pues tendremos que cobrar los aranceles correspondientes, pero sobre todo, el quid de la cuestión creo que está en la defensa del producto nacional. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Y, por supuesto, reinventarse. Usted ha dado, creo que en un punto clave. No podemos subvencionar algo que no es viable. Eso debe de morir. Algo que no es viable no se puede subvencionar, porque a la postre no lo va a revitalizar. Tenemos que subvencionar proyectos con viabilidad, que tengan futuro, que tengan, aunque tengan tensión de liquidez momentánea, pero que el proyecto que sea viable, que va a tener futuro ingreso, eso es lo que hay que atender. Lógicamente, aquello que no tiene una posibilidad de ingreso, evidentemente, y lamentándolo mucho, pues hay que dejarlo que caiga. Y eso creo que es un poco el diseño o el prediseño en el que debemos de empezar a sentar las bases de este nuevo futuro, no nueva normalidad, porque tampoco nos hagamos con la jerga del socialismo, porque al final hasta nosotros mismos nos impregna. No queremos una nueva normalidad, queremos vivir como vivíamos, teniendo en cuenta que esta situación sí es verdad que va a cambiar la tendencia del mercado y que tenemos que adaptarnos a ella. Parece que me has leído el pensamiento porque justo iba a poner eso sobre la mesa. Iba a decir que estamos hablando del nuevo modelo, estamos hablando de empresas que ya venían tiritando en el pre-COVID, que bueno, se le ha podido precipitar su final, pero que estaban un poco abocadas a la desaparición. Yo creo que hay que hablar también de reconversión, de formación, de reorientación. ¿Estamos en esa línea? O sea, ¿se está trabajando tanto desde la administración pública como desde las empresas en formar? Porque yo entiendo que, como en todo, yo pido un liderazgo, ¿no? No un control ni un intervencionismo, pero sí un liderazgo, y que si hay dinero en lo público, quizá también una parte tendría que invertirse en formar. Pero claro, formar asesorados y de la mano y acompañados por empresarios, que al final son mejores conocedores de la realidad, de lo que viene y de lo que van a necesitar quizá, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea no sé si se está trabajando con seriedad y, sobre todo, como ha dicho Rodrigo, con prioridad, porque cuando se quieren las cosas se consiguen hasta en la administración pública, porque el tema de la digitalización lo hemos visto en todos los ayuntamientos, donde los ordenadores no tenían ni un sistema operativo moderno y de pronto todo el mundo teletrabaja. Eso será el siguiente punto que veamos, a ver si eso es verdad o no. Pero bueno, primero hablamos del tema de la formación, Antonio. Tema de la formación. Bueno, falta muchísima formación. Es decir, yo creo que, y si queréis nos podemos... hablar de formación, podríamos hablar de formación en un amplio sentido de la palabra, o hablar de lo que el mundo empresarial necesita de formación, que es a lo que yo me quiero decir. En esta Andalucía nuestra, de nuestras entrañas, llevamos sin dar formación 10 años. Los trabajadores de Andalucía no se pueden formar, porque los gobiernos andaluces no han tenido la capacidad de poner un mecanismo de formación profesional actualizado, reglado y controlado a la altura de las empresas. Por lo tanto, llevamos un déficit en materia de formación profesional en el mundo empresarial de 10 años. La última convocatoria de formación profesional para el empleo que sacó la Junta de Andalucía la hizo en el año 2016 y estamos esperando que este año saque la segunda, 2020. Además, ha cambiado el sistema, yo creo que con acierto, que va a ser por licitación, no por subvención. Yo es que creo que las subvenciones no deberían de existir. Deberían de existir los apoyos a los proyectos de viabilidad. Y ahí puede ser mediante participación en capital, mediante préstamos participativos, pero no mediante subvenciones. Subvenciones a los proyectos creo que es algo, y ahí un poco coincido con lo que has dicho, es algo que venido a menos y que lógicamente van a tener una vida más corta que larga. Formación. Hay todo por hacer en formación. Y para colmo ha llegado esta horrible pandemia y había diseñado un proyecto de formación importante ya para este año en Andalucía y ha llegado el Ministerio de Empleo y ha dejado a todas las comunidades autónomas sin los fondos para la formación. Concretamente, en Andalucía le ha quitado a la Consejería de Empleo más de 200 millones de euros para la formación de este año. Es decir, la formación que va a salir de este año de la Junta de Andalucía
Van a ser 40 millones de euros para toda Andalucía y van a ser de los remanentes de años anteriores que no ha podido llevárselos el Ministerio, sino también se los habría llevado porque ahora mismo las prioridades son otras. Por lo tanto, estamos en una situación lamentable en esa materia. Lamentable, pero con un diseño interesante, que han tenido la capacidad, además, de negociar con los agentes económicos y sociales, lo cual yo creo que es una virtud. El hablar siempre es bueno, el no hablar siempre es malo. Es importante hablar, aunque no llegues a ningún acuerdo, pero hay que hablar. Dicho esto, en materia de formación queda todo por hacer y me ciño a Andalucía. En España, igualmente, no están funcionando las políticas en materia de formación. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, pues está también a años luz con los proyectos formativos que está desarrollando. Eso por lo que respecta a temas de formación. ¿Cómo se están formando las empresas? Y aquí tengo a mi derecha a un empresario que además es un gran especialista en materia de formación y una formación además de primer nivel, ¿no? Pues con sus propios recursos. Sí, no hay una política clara de ayudar a la formación por parte de los gobiernos. Se están preparando a sus plantillas con los propios recursos de la empresa, privadamente. ¿Eso es competitivo con Europa? Pues no, absolutamente no. Una vez más, estamos jugando en ligas diferentes. Es decir, en Alemania la formación profesional dual, la formación profesional para el empleo, es un cañón. Y los chavales que entran con un ciclo de formaciones normalmente salen trabajando ya en una industria en Alemania. Eso aquí es inviable. Hay algunos casos, no digo que no los haya, pero es inviable. No es lo normal ni lo general. Y lo que hay que intentar es conseguir que lo sea. Porque la salida profesional de nuestros chavales pasa por adaptar sus capacidades formativas al puesto de trabajo que van a desarrollar. Y eso solamente se puede conseguir de la mano de las empresas y de la mano de una administración que yo digo que sea inteligente. Una vez más me sale el término inteligente. Es muy importante que los gobiernos sean inteligentes. Los dirigentes pueden no serlo, pero los gobiernos tienen que ser inteligentes, porque dependemos de ellos, dependemos nuestra vida, de las decisiones que tomen. Dicho esto, creo que más o menos he contestado lo que has planteado. Y aquí hay también buenos conocedores de ese tema. En el tema, habéis hablado de los liderazgos y creo que eso es uno de los talones de Aquiles de nuestra tierra, concretamente de Córdoba. Creo que hemos adolecido de liderazgos importantes que hayan sido capaces de, hablo de esta etapa, de esta etapa democrática, en la que hayan sido capaces de tirar del carro y haber transformado la sociedad, ¿no? Creo que en eso hemos tenido realmente mala suerte. Estoy pensando en alcaldes que ha habido en otras zonas, pienso en Málaga, en Paco de la Torre, que ha conseguido transformar completamente la ciudad, ¿no? Una ciudad que no hay quien la conozca de lo que era hace unos años a lo que es hoy en día, o ciudades como Bilbao, una ciudad industrial, oscura, fea, y que le han dado completamente la vuelta a como era, ¿no? Entonces creo que en eso no hemos tenido a nadie a nivel político que realmente se haya creído a Córdoba, ¿no? Y realmente haya trabajado por crear que un poco al hilo de la pregunta que decías, Paula, creo que se debería estar trabajando en un nuevo diseño de la estructura empresarial de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Creo que habría que reenfocar, aprovechar esta situación de crisis que estamos viviendo, que efectivamente, como ha dicho Miguel Ángel antes, lamentablemente, pues muchísimas empresas no van a tener viabilidad y van a desaparecer. Quizás este momento de zozobra habría que aprovecharlo para ese nuevo rediseño del tejido empresarial de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Creo que sería importante trabajar en esa línea y que no, cada vez que llega un gobierno nuevo, pegamos un bandazo para un lado, pegamos un bandazo para otro. O sea, consensuar ese nuevo modelo económico que queremos poner en marcha en la ciudad y la provincia de Córdoba
con todos los agentes que tengan que trabajar y que tengan que participar de esas decisiones, y que esa hoja de ruta se mantenga más allá de los cambios políticos que surjan cada 4 años. Es que cada 4 años estamos diseñando un plan estratégico nuevo de no sé qué, un plan de acción de no sé cuánto, y al final pasan los 4 años y lo único que hemos hecho es el plan en sí, no hemos hecho nada más, ¿no? Y creo que sería importante que fueran decisiones a más largo plazo y que se pudieran llevar a cabo, ¿no? Respecto a la formación profesional, coincido plenamente con el presidente de CECO, que la formación profesional ahora mismo se encuentra en una situación en la que, viendo los programas de los presupuestos de ejecución, que tú lo habrás visto en los capítulos de la Junta de Andalucía, es no ejecutado, no ejecutado, no ejecutado. Para mí eso es un fracaso de una política que en su momento pudo ser buena, pero de luego nunca nadie transformó ese modelo y nunca nadie trabajó para dotarlo de los medios que se necesita. Indudablemente, ahora mismo estamos en una situación en la que la formación profesional empieza a decirse, porque Europa lo va a exigir, a Madrid, que es necesario que tengamos un tejido productivo de acuerdo a la realidad de ahora. Y si ahora hay que formarse en una carrera en 2 años express, es más necesario porque va a generar mayor oportunidad, porque ya tenemos una base que, desgraciadamente, de muchos abogados y muchos economistas, de que están trabajando, o muchos o otros no lo están, en una oportunidad de trabajo que no es la que ellos quisieran y ellos han formado. La formación profesional, indudablemente, es el camino a andar, pero tiene que estar en manos de las empresas y tiene que estar en manos de las necesidades reales de las empresas, indudablemente con mecanismos como el que se ha puesto en marcha aquí de concurrencia competitiva, que es un mecanismo evidentemente adecuado, pero no olvidemos, tampoco podemos hacer patrones de formación, porque al final siempre habrá una pata específica de una empresa que decide formarse con una pequeña diferenciación para ser competitivo. Hay que dejar un margen para que las empresas puedan actuar en ese marco. Y luego coincido con lo que tú has dicho. Hay que sentarse para rediseñar el tejido empresarial. Coincido contigo, Rafael, y aquí hay una cuestión muy importante, el emprendimiento. Desgraciadamente tenemos lo que tenemos y va a ser muy complicado el llegar a tener lo que antes comentábamos, me refiero en el medio plazo, en el corto plazo, de muchas empresas o una cooperativa que aúna a 6 o 7. Creo que es muy necesario ahora mismo trabajar en hacer ver que ser empresario es una oportunidad, y en este momento también hay que poner encima de la mesa, los empresarios hacemos un esfuerzo, pero los autónomos hacen un esfuerzo que, se me permití coloquialmente, chapó por el esfuerzo que están haciendo los autónomos, porque están solos. Y esa orfandad le lleva a estar frustrado desde el punto de vista profesional, personal y familiar, porque los escenarios dramáticos, desgraciadamente, los vamos a empezar a ver cuando acabe la hibernación que antes hablaba el presidente de CECO. Y cuando nos encontremos ahí, nos vamos a encontrar, vale, ¿y cómo recomponemos esto? Coincido, tenemos que trabajar por los autónomos, por los emprendedores, y tenemos que hacer ver a los jóvenes que la oportunidad de empleo puede estar en el autoempleo. Y eso también es muy importante que lo pongamos encima de la mesa, tomando la idea que antes ha dicho Rafael. No quiero que parezca que nos hemos olvidado de los autónomos. Por eso. Nuestro quinto invitado era Rafael Amor, que es el presidente de ATA en Córdoba. Es más, nos planteamos incluso intentar que entrase online. Lo que pasa es que nos parecía que iba a quedar un poco extraño porque no iba a entrar en igualdad de condiciones. Y no ha podido venir por un tema que le ha coincidido, pero bueno, lógicamente la idea era que Rafael Amor también estuviera sentado aquí, porque entendemos que los autónomos, bueno, son una pata más de la mesa, ¿no? Vamos. A eso simplemente comentar que desde hace ya 2 o 3 años ATA, que es la principal organización de autónomos del país, creo que lo ha demostrado sobradamente, forma parte también de las organizaciones empresariales de COE, de CEA y de CECO, y creo que en lo que podamos, lógicamente, también los defendemos. Sí, sí. Bueno, digo, aquí la administración se la ha llevado bien, ¿no? En el La tema verdad, de formación. os llevo escuchando detenidamente un rato y debo reconocer que me habéis dado directamente en el corazón, porque es todavía mucho peor de lo que pensáis. De las políticas activas de empleo,
Yo cuando me subo a la tribuna, sí, porque las políticas activas de empleo están relacionadas con la formación. Sí. En favor nuestro, debo decir que este modelo de colaboración de sacar la formación mediante licitación fue una medida que pusimos encima de la mesa en los acuerdos presupuestarios con el Gobierno. Bueno, ya veremos si funciona, pero bueno, de momento por lo menos vamos a cambiar el modelo. La cuestión es que en políticas activas de empleo, yo cuando me subo a la tribuna, hablar de empleo y del anterior Gobierno, yo sé que usted quiere ser prudente y habla de anteriores gobiernos, no, solamente había uno. Solamente había uno. Del mismo partido ha habido varios, ¿no? Sí, sí. Cierto es. Pero hablar de políticas de empleo con los anteriores gobiernos es hablar de dos palabras que están ahí, de paro y corrupción. Paro y corrupción. Mire, de la Conferencia Sectorial de Empleo han dejado de venir a Andalucía por la inejecución de las políticas de empleo la friolera de 1.300 millones de euros. Eso es lo que ha dejado de venir a Andalucía por la inejecución de las políticas de empleo. De los fondos de las políticas de empleo han salido los mayores casos de corrupción de Europa. De los fondos de las políticas de empleo. Véase ERE, véase la FAFE, véase el caso de UGT, que está siendo judicializado por justificar 40 millones de euros de subvenciones con facturas falsas. De lo que venía destinado a formar para el empleo, esos anteriores gobiernos lo destinaron a eso, a paro y a corrupción. El modelo de empleo en Andalucía no ha funcionado nunca. Estamos a la cola del empleo, a la cabeza del desempleo. Y un dato significativo es que del Servicio Andaluz de Empleo, las empresas que acuden al Servicio Andaluz de Empleo y que obtienen aquello que buscan, el trabajador que busca, es un 2,7%. Un 2,7%. Es decir, es un auténtico fracaso. Las políticas de empleo de esos anteriores gobiernos han constituido una lacra para Andalucía y para sus ciudadanos, porque son los que han pagado el pato de esto. En cuanto a la formación profesional, es una formación que se va a fomentar. También estaba dentro de este acuerdo, estaba fomentar la formación profesional. Pero no al revés como se hacía antes, no estableciendo una serie de cursos, lo hago, no. Me tengo que sentar con usted y usted me tendrá que decir qué necesidades tiene. Y en función de las necesidades que usted tenga, tendré que implementar una formación u otra, siempre dejando una flexibilidad para lo que usted ha comentado. Hay que ser flexible o para una necesidad urgente. Le pongo el ejemplo, no sé, Navantia. Navantia tiene un problema, imagínese, y le llega un pedido grande y necesita formar gente. Pues tenemos que tener esos mecanismos flexibles para que se forme a esa gente del campo, de toda la zona de Cádiz. Tenemos unas tasas de desempleo estructurales brutales. Y con esas medidas, con esa formación profesional dual, flexible, estaríamos dando una formación y un empleo. Y, ojo, y sin perder de vista una cosa, aun manteniendo la prestación por desempleo, si la Administración tiene que dejarla, que la deje, porque el trabajador tiene que cobrar lo que le corresponde. De todas maneras hay que pagárselo, pero que no hay cosa más, la mejor política social es el empleo. Y la única manera de quitar el paro estructural es motivando al trabajador. Y si tiene que invertir la Administración, que invierta, ya está invirtiendo, está pagando prestaciones por desempleo. Si tiene que mantener la prestación y a usted le da a los trabajadores, 10 trabajadores que necesite, pues usted le pagará la parte que le corresponda restante. Para usted será un alivio y para ese trabajador tendrá un trabajo digno, un salario digno
y tendrá algo que llevar a su familia. Ese es el modelo que tenemos que buscar. Ese es el modelo que tenemos que buscar, algo que no se ha precedido nunca. Se ha hablado de políticas sociales, pero aquí las únicas políticas sociales que se han ido ha sido a los bolsillos de la corrupción, al clientelismo y al amiguismo de turno de esos gobiernos que siempre han tenido la misma serigrafía, la P, la S, la O y la E. Siguiendo con el nuevo modelo, que yo creo que al final es una de las grandes conclusiones que vamos a sacar de aquí, ¿el teletrabajo ha venido para quedarse? O sea, ¿se puede considerar el teletrabajo conciliación? Porque yo no sé, vamos, yo creo que es la antítesis, ¿no? Ya no está uno tranquilo ni en casa. Pero bueno, yo no sé si ha venido para quedarse. Y luego, el tema de la incertidumbre, ¿no? Si los colegios no pueden retomar su actividad como se esperaba, ¿es planteable incorporarse al puesto de trabajo en septiembre? ¿Qué pasa con los matrimonios que trabajan los dos? Que bueno, es a lo que hay que aspirar, entiendo yo, ¿no? No sé qué pensáis sobre este tema, que es un poco más terrenal, ¿no? Porque la verdad es que tenemos un nivel de debate en la mesa que parece que esto es menos importante, pero yo creo que está en la cabeza de todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los trabajos que tenemos y si el teletrabajo es eficaz? ¿De verdad la gente rinde en casa como en la oficina? Hombre, todo depende de las personas, como todo en la vida. La persona que es responsable, trabajadora y cumplidora trabaja en su casa, si me apuras, más que en la empresa, o en los dos sitios por igual, ¿no? Yo creo que, por contestar a tu pregunta, Paula, el teletrabajo ha venido para formar parte del trabajo. Y eso lo vamos a tener que negociar en los convenios colectivos. Ahí Rafael, que negocia el convenio colectivo del comercio, lo sabe bien. ¿Por qué? Porque en este país las reglas del juego son algunas veces muy oscuras y otras veces son muy claras. Y en este tema, en el tema de los convenios colectivos, suelen ser bastante claras. Si se pactan entre las dos partes que tienen representatividad y que se reconocen capacidad de negociación, es posible. Entonces, el teletrabajo ha venido para lo que no puede ser es, y ya aprovecho para meter mi cuña, es el proyecto de ley que ha presentado la ministra de Empleo o la ministra de Trabajo en la mesa del diálogo social. Porque es absolutamente inviable para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Yo no digo ya para las grandes empresas, que también lo será. Porque, claro, lo que no se puede convertir el teletrabajo es en un impuesto más a la empresa. Porque bastantes impuestos tiene ya la empresa. Está claro que los medios hay que dárselos al trabajador, está claro. Lo que tú no puedes es acabar convirtiendo el teletrabajo en una carga para la empresa, porque además pasa otra cosa. Tampoco puedes permitir que la decisión de teletrabajar sea del trabajador, porque entonces estamos cambiando las churras por las merinas, permitirme la expresión. Quien tiene que tener la capacidad de decidir si hay teletrabajo, dada una serie de condiciones objetivas, es la empresa. La empresa es la que tiene la capacidad de decisión de organizar sus medios de producción y de servicio. Entonces, lo que tú no puedes es transformar el activo por pasivo y ahora resulta que es el trabajador el que puede en su momento decidir si teletrabaja o no. Perdón. ¿Por qué? Porque tengo cargas familiares, porque tengo familiares enfermos. Todo será razonablemente valorable y objetivamente valorable, pero la capacidad de decisión es de la empresa. Porque, si no, que los trabajadores monten las empresas. Es que llega un momento en que lo que no puedes es transformar lo negro en blanco o lo blanco en negro. Entonces yo creo que el teletrabajo, y termino, lo hemos descubierto con el confinamiento, lo hemos descubierto, es decir, igual que las videoconferencias, igual que el Zoom, todo eso es maravilloso, todo eso es maravilloso, sabíamos que existía pero no lo practicábamos, ahora todo eso es maravilloso, lo que sí es verdad es que no te puedes empachar, y es muy fácil empacharse con el teletrabajo y con la tecnología. ¿Coincides, Miguel Ángel? Porque de comercio lo dejo para el final, porque no sé yo en comercio de cercanía cómo se teletrabaja. Por eso, yo no sé si coincides. Coincido plenamente y también hay un punto importante. El teletrabajo es una herramienta más
de desempeño laboral. Una cosa son las circunstancias de ahora, porque en el pre-COVID, y poniendo de reflejo otros países de la Unión Europea, otros países tienen la jornada laboral de lunes a jueves y el viernes lo que tienen es un teletrabajo y una conciliación familiar que de alguna manera les permite esa flexibilización laboral. Yo creo que tenemos que ir por ahí. No podemos obsesionarnos con el teletrabajo, porque también aquí hay una cuestión. Cuando al final marcamos el teletrabajo como la única opción de trabajar, te aseguro que en algún momento el empresario va a decir: de 25, 5 no son necesarios. Y podemos entrar en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque al final el proyecto empresarial lo genera el empresario y los empleados. El empresario y los empleados que se generan confianza mutuamente y se integran en un proyecto. Todos, desgraciadamente, por estas circunstancias, hemos estado trabajando en una situación virtual, pero la situación virtual nos ha dejado aquellas cuestiones que nosotros vemos de olfato, de actitudes con C y con P de nuestros colaboradores. Y en eso, indudablemente, el teletrabajo no puede ser la dinámica general para tener esa posición. Indudablemente, no podemos establecer un impuesto, otra presión fiscal más al empresario que tenga que aplicar el teletrabajo. El teletrabajo en la administración pudiera funcionar, pero desde luego en la empresa y en la pyme y en la micropyme, desde luego no es una opción. Y no lo olvidemos, para ser competitivo se genera no solamente desde un punto de vista de capacitación formativa y desarrollo de habilidades, sino también es por el desarrollo de trabajo en grupo y el poder estar con tus compañeros en una dinámica de trabajo que indudablemente en Europa también se ha puesto en marcha y nos tiene que llevar a niveles de productividad. El teletrabajo no tiene los niveles de productividad que se necesitan para el futuro. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en ese aspecto. Entonces, el teletrabajo sí, pero tiene que tener sus limitaciones. Y también pienso que quizás haya que buscar otras vías, una vez que acabe esta situación, esperemos pronto, de una flexibilización laboral o que la jornada laboral de una semana sea de lunes a jueves. Pues a lo mejor esa línea es la que hay que ir buscando. Indudablemente se puede tener una producción mayor, pero el teletrabajo como regla general, no. Rafa. Bueno, está claro que un café no se puede poner teletrabajando, ni determinadas cuestiones que se llevan a cabo en un comercio se pueden teletrabajar, ¿no? Yo creo que el COVID-19, algo bueno que ha traído es este salto que hemos dado en el ámbito tecnológico, que en algunos casos yo lo calificaba de 5, incluso 10 años en algunos sectores, ¿no? Creo que sí ha valido para eso, ¿no? Para acelerar determinadas cuestiones. El Ayuntamiento de Córdoba, que llevamos sí para poder hacer trámites hasta que empezó el COVID, ahora podemos hacerlo. Efectivamente, es lo que decía Rodrigo, ¿no? Que en 3 meses se ha hecho lo que no se ha hecho en años. Se ha activado, ¿no? Aunque sea con la sede electrónica de la Diputación de Málaga, que ya se nos está quedando pequeña y ya empieza a dar problemas, ¿no? Porque eso habrá que solucionarlo de verdad. Pero bueno, a lo que voy es que es verdad que creo que el teletrabajo es una opción más que se plantea. Por supuesto, el proyecto de ley de la ministra, más impuestos, más... creo que no es la línea, pero sí que el teletrabajo es algo que ha llegado para quedarse y en algunos sectores creo que puede ser una fórmula bastante habitual y que se pueda llevar a cabo. Y os hablo del sector, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones informáticas. Yo hace 10 años le planteaba a un socio mío el que, digo, oye, podíamos plantear el que la gente a lo mejor no viniera físicamente a la empresa, porque el tipo de trabajo que hacían era muy tasable, muy medible a través del online. Podías controlar perfectamente lo que hacía, lo que no hacía y cuándo lo hacía, ¿no? Entonces, la verdad es que era perfectamente aplicable. Entonces, creo que todo el tema del teletrabajo, habrá sectores en los que sean más aplicables, sectores en los que menos, y todo eso, bueno, pues habrá que valorarlo y, como bien decía Antonio, serán las empresas las que realmente valoren
qué opción es la que consideran más idónea para cada una de ellas, ¿no? ¿En la Administración ha funcionado? En la Administración ha funcionado. Bueno, la Administración, de hecho, es uno de los sectores en los que se puede implementar el teletrabajo. Como bien dice Rafael, no veo a un frutero vendiendo melocotones por teletrabajo. Es difícil. Pero lo que pasa, el fondo de la cuestión quizá debería ser verlo con una perspectiva más amplia. Es decir, ni estos 3 meses que ha habido teletrabajo, ni todo el mundo va a teletrabajar, ni todos los sectores admitirán, porque es imposible, ¿no? Porque es una cuestión física, ¿verdad? Hay sectores que podrán implementar el teletrabajo y otros que no. Y hay circunstancias familiares que, para permitir esa conciliación familiar, habrá trabajadores que elijan el teletrabajo y no por ello hay que desconfiar del trabajador, igual que tampoco hay que desconfiar del empresario. No estoy de acuerdo en una cosa que has dicho. Teletrabajo y productividad normalmente van ligados. En los países donde se utiliza el teletrabajo se incrementa la productividad. Y eso hay estudios, son hechos. El problema quizás venga en la cultura del capital humano, la cultura del trabajador, la cultura de la persona. Pero una vez que se implemente, esa productividad seguro que va a ser mucho mayor. Por las condiciones, pero por las propias condiciones del trabajador. Se sentirá más cómodo en casa. Habrá trabajadores que no quieran teletrabajar y quieran ir al puesto de trabajo, pero otros que sí y que rindan mucho más. Y eso está ligado a una productividad. Con lo cual, el teletrabajo no es si ha venido para quedarse o no. El teletrabajo es una realidad, el teletrabajo es el futuro y como a todo ser humano nos pasa que cuando nos sacan de ese círculo de confort, pues siempre tenemos determinada incertidumbre, ¿verdad?, sobre el desconocimiento. Pero tengo claro que el teletrabajo se va a implementar y que el teletrabajo se va a desarrollar perfectamente e insisto, con unos niveles de productividad bastante elevados. Sí, lo que pasa es que lo que ha comentado Miguel Ángel, yo he entendido, y es curioso porque me ha parecido, digo, bueno, pues puede tener razón, que al final hay una parte del trabajo que es más cualitativa que cuantitativa. Entonces, el estar en contacto, el poder hacer un comentario a un compañero, el feedback, la típica reunión de tormenta de ideas, eso es verdad que con el teletrabajo lo pierde. Entonces, ese plus que da la presencia, habría que buscarle encaje. Es decir, que todo teletrabajo no puede ser, porque al final el teletrabajo pierde, a lo mejor no en productividad cuantitativa, pero sí ese plus que se aporta con las relaciones interpersonales es lo que se pierde, que es como cuando dicen lo de la distancia social. Distancia sanitaria, porque social, yo quiero pensar que socialmente estamos todos muy unidos. Entonces, lo que tú decías de la terminología, que al final nos arrastra, o sea, no distancia social. Yo quiero pensar que seguimos siendo seres sociables y sociales y que sino distancia de seguridad o sanitaria o llámala X. Bueno, creo que no podemos hablar de empresa y de empleo sin poner sobre la mesa un temita delicado como es el ingreso mínimo vital, que todo el mundo cree que Vox está en contra y tal. Nosotros hemos sido claros, si no me corrige Rodrigo, yo creo que Vox ha dicho que en un momento de emergencia, de urgencia y de necesidad imperiosa de cubrir necesidades básicas, Vox estaba de acuerdo, siempre y cuando se acotase en el tiempo y tuviera una finalidad concreta, que no se convirtiese en una paga, en un subsidio, porque al final, bueno, creemos que va en contra de cualquier mercado laboral. ¿Qué pensáis? Porque ya ahí todo el mundo comenta que hay dificultad para encontrar empleados, la gente ya no quiere estar dado de alta, va a fomentar el mercado negro, en fin. ¿Qué pensáis del ingreso mínimo vital? ¿Sabéis que es una solución o que, por el contrario, de ser una solución puntual puede convertirse en algo letal para la empresa y para el propio trabajador y para, bueno, el futuro del mercado laboral de nuestro país? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado, en el mundo organizativo empresarial nos hemos pronunciado favorables al ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta lo que entendemos por ingreso mínimo vital, es decir, para comer, para pagar la luz eléctrica.
siempre y cuando puedas demostrar que no tienes la capacidad o no has podido conseguir ese trabajo. Es decir, un país moderno como España y con los niveles de España no puede permitirse que haya personas en su territorio que no tengan para comer. Se podrá sacar, lógicamente, siempre el argumento de que no han querido trabajar, que no han querido esforzarse. Bueno, esos son temas a cuestionar en su momento. Lo que sí es verdad es que el ser humano español, de nacionalidad española, debe de tener lo mínimo imprescindible para poder alimentarse. Cuando hablo de alimentarse me refiero poder pagar el coste mínimo de lo que es poder vivir, ¿no? Y dicho esto, con controles. No, pero perdona que te interrumpa, eso ya existe. El ingreso mínimo vital para un perfil muy concreto de personas que están fuera del mercado laboral, sí, eso bueno, existe. Sí, lo nuevo es lo que no puedes es sumarlo. Claro, lo que no puedes es sumarlo. Lo nuevo es decir, si lo queremos perfeccionar, lo perfeccionamos, pero lo que no puedes es sumarlo. Cojo esto y cojo esto. No, hombre. Lo que sí es necesario es que haya un control real de ese ingreso mínimo vital. Esto no se puede convertir en chocolate, café para todos. ¿Por qué? Porque entonces este país no se lo puede eso tampoco permitir, ni es absolutamente inaceptable, es absolutamente inaceptable. Entonces nosotros, regulados, controlados, administrados y revisados cada cierto tiempo, entendemos que es un mecanismo que puede ayudar a determinadas personas que desgraciadamente están en unas condiciones lamentables para poder alimentarse, ¿no? Ahora ya de ahí la picaresca, todo lo que quieras, ¿no? Sí, bueno, está claro. Yo estoy, como ha dicho Antonio, a favor del ingreso mínimo vital, siempre y cuando sea para personas que efectivamente necesiten ese ingreso mínimo vital. Creo que habría que dotar a la Administración y regular que aquellas personas que accedan a ese ingreso mínimo vital sean personas que realmente lo necesiten. También quiero pensar, Paula, que no creo... ¿Cuánto es el ingreso mínimo vital ahora mismo? ¿500 euros? Hombre, aquí estamos un foro amplio de personas. Hombre, con 500 euros hoy en día, como bien decía Antonio, comer y poco más. No sé si hay muchas personas que realmente quieran dedicarse únicamente a cobrar ese ingreso mínimo vital. Únicamente, por eso. Efectivamente. Entonces, yo creo que sé por lo que lo dices y creo que por eso decía que estoy a favor de que exista ese ingreso mínimo vital y que todas las personas en este país puedan alimentarse y puedan tener un derecho a una vivienda también digna, pero que efectivamente haya un control y que no se cuelen quien realmente no necesita esa ayuda, ¿no? Por otra parte, también pensamos que el ingreso mínimo vital es necesario y más en la situación de emergencia en la que nos encontramos, pero indudablemente es un mecanismo que no puede ser sine die y siempre sin ser revisable, como decía el presidente de CECO, y tiene que ser para atender la verdadera necesidad y también para, de algún modo, tiene que tener mecanismos de incentivar las políticas de búsqueda de empleo y aquellas políticas que de alguna manera permiten poder salir de ahí. Porque realmente aquel que no tiene, que la única necesidad, o mejor dicho, la única opción que tiene es optar a ello, os aseguro que la mayoría, por no decir todos, no estamos hablando de lo que busquen otra, lo que quieren es salir pronto de esa situación. Y entonces hay que crear mecanismos para que se salga pronto y no una cuestión solamente del ingreso mínimo vital. A lo mejor también hay que trabajar en una presión fiscal para todas esas personas que hayan estado en una situación de ingreso mínimo vital y que encuentran un trabajo pues que durante 2 años no tengan que pagar un IRPF. Pues le estarás ayudando a formar parte nuevamente de la cadena productiva y de consumo que tú hablabas antes. El ingreso mínimo vital debe ser una acción, como decían y repito, revisable,
pero también que una vez estés en otra dinámica y hayas podido salir de ahí, pues que te ayude a recuperarte y a integrarte en la sociedad, porque evidentemente tiene que ser una situación terrible. Y esa situación terrible hay que, poquito a poco, hay que salir de ella y hay que crear incentivos, más allá después del ingreso mínimo vital, para el ingreso desde el punto de vista de incentivos fiscales y desde el punto de vista de que se puedan volver a integrar plenamente en el ámbito laboral, teniendo en cuenta las circunstancias pasadas. Creo que antes te refería, Andalucía está el salario mínimo, la renta mínima de inserción social y el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es lo que ha explicado Antonio, que eso Exactamente. Claro. Pero el ingreso mínimo vital, nosotros nos hemos referido al respecto de esto, que no puede convertirse en algo a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hay que ayudar a los colectivos vulnerables, por supuesto que sí. Pero, ojo, hay que definir los nuevos colectivos vulnerables. Un autónomo que lleve sin recibir ingresos 3 meses es un colectivo vulnerable, con toda seguridad. Con toda seguridad. Entonces hay que rediseñar el carácter de vulnerabilidad del colectivo en sí. No pueden recibir el dinero siempre las mismas personas o los mismos colectivos. Y diseñar un ingreso mínimo vital sin asociarlo a una búsqueda activa de empleo, evidentemente, pues es algo insostenible. Es algo insostenible. Creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que la mejor política social y la mejor manera de ayudar a estos colectivos vulnerables es mediante la generación de empleo. Creo que todos estamos de acuerdo. Porque las personas, los trabajadores, los ciudadanos necesitan sentirse útiles. Luego estarán los pillos. Claro que sí, hay pillería. En todo sitio hay pillería. Lo que hay que ser es contundentes con los pillos. Si hubiese contundencia, con los pillos habría menos pillos. Si hay menos pillos, hay más dinero y se puede repartir mejor. Porque por solidaridad, aquel que no lo necesite y que pueda encontrar la verdad, el resquicio de la norma para conseguirlo, por solidaridad debería de no pedirlo. Porque tiene que pensar que puede haber alguna familia que no lo reciba y que verdaderamente le haga falta. Así que el ingreso mínimo vital tiene sentido, pero si lo asocia a una búsqueda activa de empleo. Si no, lamentablemente podemos estar ante un escenario de acomodo, de disminuir la calidad del capital humano, de disminuir la calidad de los trabajadores y, evidentemente, de fomentar la economía sumergida. Vivimos en una tierra donde el paro agrícola sabemos lo que es y lo que ha traído. Y esto no es una cosa que tengamos que perder de vista. Esto está aquí. Y es una cosa que hay que solucionar. Y es un tema que más tarde, más temprano, más pronto que tarde, hay que rediseñar, que es el paro agrícola. Y dice el paro agrícola, dice el ingreso mínimo vital, dice la renta mínima de inserción social. Al vulnerable, claro que hay que ayudarle, pero siempre asociado a la búsqueda activa de empleo. Bueno, ya vamos a ir terminando. No sé si a nuestros diputados les parece que nos hemos dejado algo en el tintero. ¿Queréis plantear algo? Porque son al final los encargados de que todo esto se haga. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un dazo bastante bueno de la realidad que tenemos. Y me gustaría, Rodrigo, acabar en positivo. Me gustaría acabar en la O, en las oportunidades que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía, porque yo creo que al final tampoco queremos 8 reinos de taifa. Lo que sea bueno para Andalucía será bueno para Córdoba, evidentemente. Y afortunadamente, tanto en Córdoba como en Andalucía, Vox tiene mucho que decir, mucho que aportar, mucho que mandar, porque en ambos sitios sostenemos a los gobiernos, ¿no? Entonces yo me gustaría que pusiera sobre la mesa las oportunidades que Vox ve que tiene Andalucía y un poco en el camino que vamos a andar y lo que vamos a exigir, ¿no? Bueno, lo has definido muy bien. Lo que es bueno para Andalucía será bueno para Córdoba, evidentemente, pero voy más allá. Lo que es bueno para Andalucía va a ser bueno para España. Estamos hablando de una región con 8,5 millones de habitantes que mueve un presupuesto de 38.000 millones de euros. Así que todo lo que sea bueno para Andalucía, indudablemente, va a ser bueno para el conjunto de España. Y, evidentemente, tenemos que luchar por romper este modelo autonómico que ya se ha demostrado, ¿verdad? Que es un modelo fallido.
ya es un modelo caduco, no tiene encaje en esta nueva línea a seguir, porque no hay mayor desigualdad que la que tenemos con el modelo autonómico. Esta mañana, por ejemplo, el sector hotelero tiene unas condiciones en Baleares que no las tiene en Andalucía. Las condiciones de Baleares son más ventajosas, con lo cual, en un sector que es el turismo, que debe ser un sector que sea para todo el conjunto del país, el hotelero de Baleares tiene unas condiciones más ventajosas que el hotelero de Andalucía. Y eso es lo que produce el Estado de la Autonomía, esas desigualdades. Si hablamos en temas de sanitario, en temas de educación, en temas de empleo, o sea, al fin y al cabo, lo que venimos defendiendo. En Andalucía hay una gran oportunidad de cambiar las cosas. En Andalucía se produjo un cambio después de 37 años y ese cambio los ciudadanos nos dijeron: ustedes tienen que levantar la alfombra y tienen que cambiar el modo de hacer las cosas tal y como se están haciendo. Y en esa estamos. Esa oportunidad es la que tenemos que aprovechar, porque creo que es la única que vamos a tener. Nosotros pusimos encima de la mesa hacer una auditoría que no se ha hecho en ninguna administración pública del mundo, que es auditar según la auditoría se han hecho varios lotes, 16 lotes de auditoría independiente, toda la Junta de Andalucía y todo el entramado que conforma la Junta de Andalucía. Es un caso inédito, no se ha hecho en ninguna parte del mundo. De hecho, han venido todas las consultoras mundiales, han venido a licitar. Y creemos que del resultado de esa auditoría obtendremos las herramientas necesarias para reestructurar lo que es la administración pública, hacer una administración pública eficaz, eficiente, productiva, con una agilización administrativa. No podemos estar, un empresario no puede estar esperando una licencia 4 meses. Un agricultor, si que tiene que agrandar el invernadero, no puede estar esperando un informe de medio ambiente 8 meses. Eso no es productivo, eso no es eficaz, eso no es eficiente. No perdamos de vista que la Junta de Andalucía tiene en torno a 278.000 trabajadores. 278.000 trabajadores. Con lo cual, tiene herramientas más que suficientes para ser una administración muy eficaz, muy eficiente. Y como digo, del resultado de esa auditoría nos establecerán una hoja de ruta. Nosotros vamos con todas, evidentemente. Le hemos puesto en reiteradas ocasiones al Gobierno que lo que salgan de esa auditoría es lo que hay que hacer y lo que toca es ser valiente. Lo que toca es ser valiente. No hay que gastar más, hay que gastar mejor. Reducir el gasto público, todo el panorama de la izquierda, evidentemente, cada vez que hay un recorte del gasto público, ya sabemos de lo que hablamos, de privatización, de recorte de los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, etcétera, 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 cuando es todo lo contrario. Ese recorte de un gasto público porque vayas a gastar mejor, eso va a redundar en el beneficio de todos los ciudadanos, en el beneficio de los trabajadores, en el beneficio de las empresas, autónomos, micropymes, los comerciantes. Y ese es el verdadero reto el que tenemos aquí. Potencial. Andalucía tiene un potencial extraordinario en todos los sectores. El turístico, el comercio tradicional, todos los sectores. El agrícola, somos la huerta de Europa. Innovación, tecnología, desarrollo, investigación. Es decir, como potencial, esta tierra tiene un potencial para prestar y ayudar mucho al Producto Interior Bruto de este país. Hay que tocar la música adecuada. Y la música adecuada se hace con transparencia, con agilización administrativa, con poca burocracia, confiando en el empresario, confiando en el trabajador, confiando en el ciudadano y siendo muy, muy, muy escrupuloso en el gasto. De esta manera, esa es la oportunidad que tenemos para orientar Andalucía hacia un futuro que sea un motor, impulsor y tractor de España, cosa que no ha sido nunca. Bueno, pues en un momento donde parece que no hay buenas noticias ni hay ilusión, terminamos con estas palabras porque yo creo que se puede y que desde luego
saldremos de esta y saldremos bien. Os agradezco muchísimo de verdad vuestra participación, vuestro tiempo, que el tiempo yo creo que es oro y el vuestro quizás un poquito más, ¿no?, en la situación en la que estamos. Creo que se han puesto cosas importantísimas encima de la mesa, cosas muy realistas, y ahora solo falta hacerlas, ¿no? Y yo creo que aquí todavía no somos gobierno, pero yo creo que aquí hay materia gris, Antonio, y yo creo que vamos a dejarnos la piel allí donde estemos, desde luego desde Vox, para que todo esto se haga, porque creemos que es el único camino. Así que muchísimas gracias y espero que pronto volvamos a echar un rato de estos. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a terminar como terminan todos nuestros actos. Nos ponemos todos en pie y escuchamos el himno nacional con el debido decoro.